quería eso. Vamos a ver todo todas las que he leído en el año. Voy a ir ordenándolas si no os sabe mal. Que he metido todas aquí, ¿vale? No tienen un orden concreto, están simplemente colocadas. Y voy a ir poniéndolo, ¿vale? He leído. Nunca había leído a Toni Morrison, ¿no? Toni Morrison, premio Nobel de literatura de. No me acuerdo si el 92 o el 93. Y justo tenía aquí un libro, sé que no es el más fácil suyo, y tampoco el más afamado, que el más conocido es Beloved. Y también creo que era, no me acuerdo cómo se llama, Ojos Azules, puede ser, y Jazz también. Pero bueno, yo tenía aquí la canción de Salomón, que la canción de Salomón es un libro un poco más, quizá algo más denso, me han dicho, pero solo me he leído este suyo. Y me pareció muy interesante porque Toni Morrison, aparte de que hace aquí como un retrato de lo que es la vida en esa ciudad para un negro, la hace también. No se centra en hacer un speech de mira el racismo, tal, sino que te presenta la vida de esa gente y cómo eso le afecta. Y entonces de ahí salta y pasa a conocer. Pasas tú a saber cuáles son sus problemas reales y cuál es la situación de ser negro en Estados Unidos en ese momento, a través de cómo ellos lo viven. Y también creo que mostraba distintas formas de vivir ese racismo. El racismo interiorizado, incluso dentro de esas propias personas negras, como otros se rebelan, otros tienen simplemente no le afecta. Y después había una cuestión que era la interseccionalidad. O las distintas capas que pueda haber. Mostrar la discriminación como puede ser progresiva. O sea, puede ser. Va por capas. Y no es lo mismo ser. Un momento que estoy aquí ahora. No es lo mismo ser negro que ser negro pobre, que ser mujer negra, que ser mujer negra rica, y todo eso te lo mete ahí. Y por supuesto me gustó mucho el tema de los nombres. Aparte que el lenguaje, Toni Morrison siempre los nombres tienen mucha importancia, y en este caso la canción de Salomón hace referencia a un libro de la Biblia, uno de los libros de la Biblia del Antiguo Testamento, el Cantar de los Cantares, que tiene una serie de relatos. No, es como un poema medio erótico, podría decirse, pero tampoco tanto, pero para ser la Biblia sí. Y después todos los nombres hacen referencia a un personaje bíblico. En fin, que tiene mucho ahí, y hay mucho donde. No es la lectura más fácil del mundo, pero bueno. Y para mí me gustó. Fue bastante de menos a más. Y desde estos libros que después cuando intentas como conectar ideas y buscas información. Yo, bueno, todas estas listas que voy a hacer de entre. Espero que lo pongo, que no lo estáis ni viendo. Entre premio Nobel. Aquí. Entre premio Nobel, buena elección, no está mal, y nunca más. Obviamente, no hay que decirlo, pero bueno, es completamente subjetivo. O sea, no tiene nada que ver con nivel literario, es como a mí me ha parecido y lo que a mí me ha gustado, ¿no? Dentro de que yo le pueda dar más o menos relevancia literaria, ¿no? Y yo esto me lo voy a colocar en buena elección, la verdad. Me gustó mucho, no se me ha quedado aquí dentro para siempre ya en mi vida, pero sí, la voy a colocar en buena elección. Después tengo aquí el Buscón de Quevedo. El Buscón de Quevedo lo voy a poner también en. No, sí, lo voy a poner en buena elección. Porque la cosa del Buscón de Quevedo es que es buenísimo, obviamente. Es Quevedo y nunca la lengua castellana ha llegado a unos niveles tan altos, ¿no? Como en ese siglo, y sobre todo con Quevedo. Pero el Buscón me pareció como más. Dentro de todo el juego que hace, no. Cuando lo comparas con otras cosas, se notaba como que era una historia más de divertimento y un poco satírica y de crítica en general, no una locura. Entonces me gustó, y es muy bueno reírte con algo que se escribió hace 400 años. Y además, como te muestran la España de ese momento, y sobre todo si tienes una visión como la de Quevedo de una España imperial, que él tiene una idea imperial de cómo tiene que ser eso, tiene que ser una idea, eres ferviente defensor de una monarquía hispánica universal, católica, pero a la vez no quita que sea consciente de los problemas que hay, ¿no? Y eso se mostraba ahí desde ese punto satírico. Entonces, es todo con retranca, es todo con mucha ironía, y siempre le buscaba como un doble sentido a todas las frases que decía, y por eso, bueno, es espectacular. Lo que pasa es que si ves, por ejemplo, una antología de poemas de Quevedo, para mí
los sonetos suyos son mejores, o tiene mucha más, aparte de belleza, le encuentra más sentido, y en ese sentido pues a mí me gustó más. O sea, si hubiera sido como esta antología sí que lo hubiera puesto en lo de Premio Nobel, pero si no, pues por eso lo pongo ahí. Después tengo Campos de Castilla. Puf. O sea, ahora que estoy viviendo en Soria, claro, aquí en Soria le dan muchísima bola tanto a Campos de Castilla como, o sea, Antonio Machado, como a Bécquer, ¿no? Por razones obvias. Y entonces, ya que estaba aquí, pues me leí Campos de Castilla, que también me vi, además, la película de La Colmena. Voy a ponerlo en no está mal, yo soy malísimo con esto. Lo pongo aquí. Ahora lo pongo en no está mal, ¿vale? La cosa es que con Campos de Castilla me pasó. ¿Podéis decirme aquí un momento si se me queda pillado la imagen de la cámara de abajo? Es que creo que se queda pillada. Ahora, con Campos de Castilla me pasó que es toda una experiencia vivir en Soria. Y coger el coche, estar 1 hora con el coche y que todo sean campos al lado y que allí no viva nadie en ningún lado, que los pueblos estén extremadamente vacíos. Eso es una experiencia. Igual que cuando también al llegar aquí fui a un cine un martes por la noche, yo solo en la sala, y vi La Colmena se me ha olvidado, el que tiene también la película del sur y ha sacado ahora otra hace poco, de Víctor Erice, y claro, el problema es eso, el problema es que es muy difícil. Y es que aquí no hay nadie. Es que realmente es la España vacía porque se dice por algo, ¿no? Y entonces ver esa imagen que no ha cambiado, y tú lo que hace en Campos de Castilla hace estos poemas retratando el campo castellano, y concretamente varios dedicados a Soria. Y es así. Es como las imágenes que él coge. Aquí hay un mirador, ahí la ermita del Mirón. Son exactamente todas esas imágenes. Entonces, como experiencia de leerlo, si está aquí, fue bonita. Pero, y entiendo también el 98ismo de ahí, ¿vale? Entiendo esa visión un poquito trágica de la España de ese momento y esa necesidad de regeneración que buscaba, sobre todo también con los cantares. Pero no me terminó de matar. O sea, yo cumplí el trámite que tenía que hacerlo, tenía que conocerlo, pero no me terminó de matar. Si me voy a el siguiente, no está mal. ¿Por qué no repensamos el canibalismo? ¿Por qué no repensamos el canibalismo? Este libro ha sido publicado por la editorial Medusa, una editorial andorrana que conocí y me fueron generosos y me lo dejaron para que lo leyera. Y es interesante porque es un ensayo sobre por qué no hablamos del canibalismo. O sea, ¿por qué el canibalismo es un tabú? ¿Por qué no vamos a echar para adelante esa propuesta de que haya canibalismo? Entonces, pues todo el mundo pueda libremente vender su cuerpo. Y me pareció bastante... No, de hecho voy a ponerlo en buena lección. La verdad es que me pareció interesante. Lo hace desde un poco parodia. Y Albert Pilluan, que es quien lo escribe, sí que lo hace con retraso, o sea, como con ironía, ¿no? Pero hay cosas que me parecían que eran reales. Hay debates que digo yo, bueno, ¿y esto por qué este debate no se plantea? Y si se plantea, me daba la sensación que la gente... Hay un momento en el que hay cosas, en este caso el canibalismo, pero hay cosas que la gente no se plantea o que se dan como dogmas y que no sé hasta qué punto estamos preparados para defender nuestras posturas. O sea, como ciudadanos somos capaces, más o menos o regular, de decir, vamos a... ¿por qué tengo derecho en esto? Y que sepas tú defenderlo, ¿no? Al final que tengamos argumentos reales para defender las cosas. Y no... Eso me da la sensación. Aparte de que pues sacaba como muchos debates políticos y filosóficos de... Pues esto sería racismo si el valor de mercado de la carne de una persona por su raza, o sería edadismo, o sea, ¿qué tipo de... ¿Cómo se plantearía todo este sistema? Eso sí me parecía curioso. Y al final me lo pasé bien, me hizo pensar, lo tengo subrayado arriba con muchas cosas, muchos comentarios, y bien, cuando sea le haré un vídeo y la verdad es que fue entretenido. Ahora, siguiente, ¿cuál es? Las Catilinarias. Las Catilinarias de Cicerón. No es fácil esa lectura. O sea, obviamente ha pasado muchos años y no es la lectura más sencilla del mundo. Las Catilinarias son una serie de discursos que hizo Cicerón ante el Senado de Roma para desmontando y denunciando y después pues reprimiendo el intento de golpe de estado de Catilina.
Por eso se llaman catilinaria. Hizo 4 y entonces cada discurso se hizo en un momento. Una es denunciando antes del golpe, creo que era, después cuando ya lo ha intentado dar y ha sido preso, después cuando ha huido antes de evitar que ataque de nuevo, algo así. Y obviamente o sea, quiero decir, está muy bien a nivel de estudio para verlo, porque ahí utiliza bastantes figuras retóricas y figuras de, no retórica en el sentido de literatura, sino figuras para poder comunicar mejor, ¿no? Y desde el punto de vista de la ciencia política, desde la comunicación política, es interesante ver cómo lo utiliza. Y creo que si hago un vídeo irá por ahí. Y después también está bien contextualizarlo, ¿no? De que ahí tengas el antes y el después de cada uno de los discursos, de las 4 catilinarias, para ver qué estaba sucediendo en ese momento. En ese sentido, bien. Ahora, como lectura, si no te interesa tanto eso, más complicadillo. Esto totalmente un mes. Es como leer pinturas. Es un libro, una guía para aprender sobre arte. Esperaba que iba a ser más, la verdad. Sí, te enseña cómo acercarte al arte, que en ese sentido, si vas desde cero, sí me parece interesante, de cómo, a qué te tienes que fijar, primero el contexto histórico, la técnica, el material que utiliza, cómo está compuesta la obra, si hay estas líneas, esta otra, ¿no? Pero, complicado, ¿eh? O sea, me pareció como simplón, porque después te mete 1000 imágenes de distintas obras, pero tampoco notaba como que te la estuviera explicando muy bien, así que se me quedó un poco. Tampoco creo que haya que comentarlo mucho. Esto se quedaría aquí en medio, ¿vale? Cosmópolis, de Don DeLillo. Organizando el viaje a Estados Unidos que vamos a hacer, uno de los libros que cogí ha sido Cosmópolis, ya que se desarrolla allí en Nueva York. Y Cosmópolis es la historia de un ultramillonario de 20 y pico años que decide que quiere ir al barbero ese día y entonces coge la limusina y el estilo del Ulises de James Joyce, se coge la limusina para cruzar la ciudad y entonces toda la novela transcurre en ese día, de lo que le pasa ese día en su limusina. Claro, el problema de esto es que qué es lo que qué es lo que quieres transmitir y qué va a contar durante todo el transcurso, si al final el tipo no sale de la limusina y está todo el tiempo ahí, ¿no? Casi todo el tiempo. Y bueno, pues por el camino se encuentra hay unas manifestaciones, él ha apostado ha invertido todo su dinero en el gym y por lo visto va a bajar y va a perder todo su dinero. Puede ser que tiene hay una amenaza de asesinato. Al final Don DeLillo lo que está haciendo es como una crítica absoluta al finales de los 90 de allí de Estados Unidos, la crisis financiera, el capitalismo desenfrenado, esa crisis financiera, esa generación de riqueza de la nada, con simplemente el movimiento de capital, cómo estás moviendo dinero, o sea, compra y venta en el mercado financiero sin que estés produciendo realmente. Todo esto, aparte por el descontento social, el miedo también por la muerte, el problema de lidiar con el existencialismo, el problema de lidiar con tu frugalidad vital y tu nada absoluta que eres realmente, a la vez que estás manejando millones. Intentas ser un cínico, pero tienes miedo a morir, entonces no terminas de entrar como en una paz al menos vital. En fin, mezcla muchas cosas. Me ha escrito como un estilo como muy seco, a veces un poco extraño, que es de estos libros que si relees una vez que sabes lo que ha pasado después, le encuentras muchísimo más significado. Y que ahora mismo, o sea, me lo he terminado de leer ayer. Ahora mismo yo creo que está aquí, pero conforme vaya dándole vuelta al libro, creo que subiría a premio Nobel, la verdad. De ahora me voy al Don Quijote de la Mancha. O sea, obviamente que yo coloque Don Quijote de la Mancha aquí o allá no tiene ningún sentido. O sea, eso no dice nada. La novela fundacional, ¿no? de la literatura, pero obviamente la vamos a colocar aquí, porque aquí ya se convierte en una experiencia personal. No sé si habéis leído Don Quijote, si lo tenéis como... O sea, todo el mundo conoce Don Quijote y sabe la historia de Don Quijote, pero no sé hasta qué punto lo hemos leído. A mí me pasó que todo me sonaba, todo lo que estaba leyendo me sonaba. Y porque llegas a ese libro con muchas expectativas, puede ser que te decepcione. Y a mí me pasó. Era como, ¿dónde está esto que me va a arrollar completamente? Y ha sido después, cuando he estado buscando más información, cuando le he encontrado el peso que tiene esa novela. Y el peso lo que significa Don Quijote para la historia de la literatura. Y como obra en sí,
lo revolucionario que es. Ahora mismo, esto es como cuando vas y ves cuadros de Picasso y dices, bueno, pues te queda un poco así, ¿no? Dices, pues bien, Picasso, ya está. Sí, esto pues es raro de verlo, pero tampoco es muy difícil. Ya, pero es que cuando hizo Picasso eso en su momento, nadie lo había hecho. Entonces, pintar como pintaba Picasso, que pintaba, si habéis visto estudios de Picasso o cuadros al óleo de Picasso, son de una técnica depurada, absoluta y perfectos técnicamente, pero no le interesaba eso. Entonces empieza a inventar y a pensar diferente. Y entonces crea el cubismo, me entiendo esa multiperspectiva. Es muy difícil hacer algo completamente diferente a lo que se ha hecho y piensa diferente. Entonces eso es lo que hace ahí Cervantes y hace que ya no se escriba, que cambie el sentido de lo que se ha escrito antes y que ya no se escriba igual a partir de ese momento. Y después, cuando empieza a buscarle todo el contexto ese social y político, toda la crítica que tiene al idealismo, lo que eso significa en ese momento. Por eso hice el vídeo, lo comentaron en la reseña del Quijote y ahora tengo otro vídeo que sacaré cuando sea, de la vida de Cervantes. Claro, es que es muy difícil separar esa vida de como la vida de un español totalmente que esté ya que está quemado, que está harto de todo lo que de ese fracaso continuo y esa falta de reconocimiento. Es que pues eso se ve ahí. No sé, es como una cosa que lo vas aprendiendo a valorarlo y te vas dando cuenta que es que el problema eres tú como lector, no es el Quijote como obra. Este me encantó. El fallo de Samarakis. El fallo es de Samarakis, ¿verdad? Sí. Publicado por Trotalibros. Es un clásico griego. Se publicó a mediados del siglo XX, creo que el año 60, no me acuerdo ahora. Allí en Grecia, justo antes de la dictadura de los coroneles. Y entonces es curioso porque en cierto sentido lo anticipó. Hay un sistema autoritario con una policía y ese sistema autoritario con esa policía que controla, ¿no? Todo y que nadie se salga del régimen. De repente, la primera escena, eso estamos hablando del primer capítulo, detiene a un tipo que estaba en la cafetería. Lo detiene. Ya está. Entonces, el tipo está tranquilo porque dice, no, si es que no he hecho nada, ahora se va a aclarar todo. La policía dice, vale, no te preocupes, ahora se aclara todo. Y a partir de ahí te mete como en una intriga donde no sabes si el tipo es culpable o inocente, si se han equivocado o no. Y entra todo en un juego donde no sabes si el detenido o la policía, quién de los dos está fingiendo. Y las dos partes entran en ese juego de intentar engañar al otro y engañar al lector. Y tú en todo momento, yo tengo escrito, a ver, lo suyo es leerlo como entrando en ese juego, ¿no? Es decir, voy a ver si acierto quién está en cada momento diciendo la verdad o no. Y yo iba apuntando en el libro, es malo, o si es bueno, o si es culpable, o si es inocente, según por lo que iban contando. Y es muy interesante. Además el subtexto está muy bien, que es, al final entra en el fallo. Con el fallo, yo cogí el libro porque quería que con el fallo se refería a la sentencia, ¿no? Un fallo de un tribunal a una sentencia, pero no es eso, es el fallo en cuanto a error. Y el fallo hace alusión al fallo que sucede en todos los sistemas humanos que intentan organizarse, intentan controlarlo todo, que es que los seres humanos son impredecibles. Y uno de los grandes problemas de las ciencias sociales es eso, que los seres humanos pues son impredecibles y cuesta mucho saber cómo se van a comportar. Entonces, eso precisamente ha sido lo que hace que pensar en utopía es complicado, igual que pensar en que algunos sistemas autoritarios, totalitarios puedan al final llegar a controlarlo todo, porque siempre por ciertos resquicios esa humanidad va a intentar escaparse y va a intentar salir, porque es muy difícil terminar de controlarlo. El guardianete del centeno, y no lo pongo en nunca más. Es que lo voy a poner aquí. Yo entiendo que eso tuviese repercusión en su momento. O sea, el Guardián del Centeno es como súper conocido y es como de estos libros que siempre que tienes que leerte y tal. Y a mí es que no me gustó absolutamente nada. O sea, fue una cosa tan... Trata sobre unos días que pasa un muchacho que lo van a expulsar del colegio y entonces como lo han expulsado y no puede llegar a su casa hasta el domingo o el miércoles, no sé cuándo, pasa varios días y entre esos días se va a Nueva York, que por eso es por lo que lo había leído y como es muy conocido, digo, bueno, pues aprovecho la excusa. Y no me gustó nada. O sea, en su momento sí que fue muy radical porque utiliza un lenguaje muy directo, muy obsceno, que para ese momento, ¿no? Es súper soez y también muy
muy vulgar también en la forma, reproduciendo el lenguaje oral de manera directa. Y lo comprendo que en ese momento fuese bastante chocante, sobre todo porque es un poco que muestra ese... estamos en fin de la Guerra Fría, entonces un poco ese momento de... Creo que final... No, estamos en plena Guerra Fría cuando se publica y está como ese desencanto con la sociedad, con su sociedad, ¿no? En este caso la americana. Hay un hartazgo, pero es que en ningún momento me interesó la historia del chaval este. Que sí, es como... hay un tipo de novela, también me pasó con Brooklyn Follies de Paul Auster, que son este tipo de novelas de tipo atormentado, pero porque sí, que soy rebelde porque el mundo me hizo así, estoy cabreado contra el mundo. Es como una novela muy para adolescentes mosqueados, que dicen en ese momento, es que soy yo de verdad. Pero después como que creo que se pasa el momento. La verdad es que no me gustó en ningún punto. No digo que no sea buena, pero a mí pues, no es lo mismo que el proceso de Kafka. El proceso de Kafka es una cosa tan rara. Cuando yo, tanto en la metamorfosis como en el proceso, me ha pasado lo mismo. Con Kafka, cuando estás soñando algo y entonces en un sueño estás en un sitio, de repente mira y estás en otro... Y te encuentras gente que dice, ¿tú qué haces aquí? Ese tipo de cosas así extrañas, esa era la sensación leyéndolo, no le terminaba yo de encontrar qué estamos haciendo, dónde estamos, qué está pasando, que tiene, o sea, lo hace aposta, ¿no? Pero estaba completamente fuera de lugar, o sea, estaba yo situado, deslocalizado completamente. Eso mezclado con un proceso judicial como omnipresente, que no sabe, el proceso trata de cómo un tipo resulta que le han abierto un proceso judicial. Él no sabe por qué, no sabe quién, no sabe nada. Simplemente se tiene que defender. Y es esa muestra del Estado absoluto, burocratizado, anonimizado completamente, que subyuga al ciudadano, lo convierte en un número dentro de un procedimiento donde cae todo el peso del Estado, cae sobre él, y no hay medio de defenderse. Y el propio proceso se convierte en sentencia. Entonces... incluso va interiorizándolo como parte, ese proceso como parte de su vida. Y ese relato de la anonimización del Estado, de la burocratización absoluta, como ese llevado al extremo del Estado de Max Weber, ¿no? Del Estado burocrático de Max Weber, eso te hacía que sí que conectara con esa historia, porque me daba como esa sensación de impotencia ante algo que tú te enerva. Pues eso es eso sí que me lo transmitió, ese proceso, esa impotencia, ese no sé por dónde abordar esto, la imposibilidad de escapar del sistema y de cómo no tienes con quién luchar porque el Estado es una entidad que está haciendo un proceso contra ti, pero no hay algo al que enfrentarse directamente, no hay una posibilidad física de eludir eso. Y bueno, pues por eso pues me gustó mucho y lo pongo en premio Nobel. De aquí, obviamente, El Señor de los Anillos de John Ronald Reuel Tolkien, obviamente aquí quien me conoce pues sabe que de sobra porque está en premio Nobel, y quien no la ha leído pues está tardando, porque no se ha escrito otra cosa igual, porque es un tratado filosófico sobre existencialismo llevado a la epopeya épica, a la fantasía épica. No son orcos, no son elfos solo, o sea, no es esto. Está muy chulo, pero no es eso. Aquí lo que se está hablando es de cómo concebimos la vida y cómo concebimos nuestra relación con lo material, con el arte, todo eso. ¿Qué hacemos cuando estamos mal? ¿Qué es lo importante en el día a día? Y todo, bueno, hay 44 minutos de vídeo ahí en el canal de esto, que quien quiera pues que le eche un vistazo. Pero vamos, no, es que yo, o sea, es mi novela favorita, entonces pues ahí obviamente tiene que estar, y esta relectura ha sido de las cosas más bonitas que yo he hecho y de las cosas que a mí más me han llegado, que he hecho, de hacer esa relectura del Señor del Anillo. El Señor del Anillo se llega a publicar hace 2000 años o 3000 años, se encuentran unos papeles por ahí y eso crea religiones, o sea, estoy seguro. Vale, bueno, esto no sé cómo categorizarlo, voy a ponerlo en mes. Es que no está mal. Los indios de Norteamérica es un libro que tiene mi padre, lo tiene allí en Granada, y el libro es muy chulo porque no es un libro de lectura, o sea, es una recopilación de las carpetas que
Edward Curtis fue haciendo distintos viajes por Norteamérica, fue retratando a todas las tribus con las que podía contactar de indios, de nativos, que todavía vivían dentro de lo que se podía con sus costumbres en los típicos tipis indios, y fue retratándolo. Entonces lo recogió todo en unas carpetas y vendía esas carpetas, ¿no? Una especie de enciclopedia. Y es un libro curioso, la fotografía tiene una calidad inmensa, sobre todo para promover eso, porque ya llega hasta un punto que ves, o sea, los indios estuvieron viviendo según sus costumbres hasta que había fotografía. Y ves también cómo se ha perdido eso, y al final fue un intento de que se preservara al menos la memoria de que eso existió y de que fue siendo aniquilado. Pero que no sé, obviamente pues no, ha desaparecido prácticamente. Y bueno, pues como testimonio, y también está bien porque en el prólogo te cuenta toda la historia de cómo hizo todos esos viajes. Y eso pues bueno, estaba allí en Granada, me lo estuve mirando y fue interesante de verlo. Por otro lado, me lo leí también, que lo cogí allí también. Lo voy a poner, no está mal, que es Intemperie, de Jesús Carrasco. Jesús Carrasco fue un boom. Sobre todo también, la novela fue muy vendida, pero creo que fue después también más conocida porque se hizo la película, en la que está protagonizada por Luis Tosar, que es muy buena, que lo convierte como una especie de western a la española. Pero lo que cambia de la película, y el problema de ver la película antes de leer el libro, es que el libro pierde uno de los puntos fundamentales del libro. Y es que el libro se hace intenta hacerlo todo anónimo. O sea, no se dice dónde se sitúa, no te pone tampoco exactamente la época. Nadie tiene nombre propio. Pues está el pastor, está el niño, está el ¿cómo era? El mayoral, no, era... No me acuerdo, pero vamos, el capataz, pero tampoco el capataz. Capataz creo que era en la película. Bueno, está anonimizado. Y al final es un relato del mal, de la maldad que ocurre en el mundo, y cómo este niño y el pastor tienen que huir de algo. Y cómo hace. Es un libro muy cinematográfico. O sea, a mí me parecía que describía todo, parecían imágenes de películas continuamente. Entonces se lee muy bien. Es una historia muy interesante de esa huida y cómo enfrentan esa huida. Es muy... lo que pasa es que todo el momento lo he puesto no está mal porque es como que no termina de dar el salto. Quiero leer ahora otro que también está allí, lo tiene mi padre también en Granada, que es una especie de distopía, creo que ese quiero leerlo también, y ahora saca uno nuevo. Es como, está interesante pero no termina de despegar, entonces se quedaba ahí un poco, pero bueno, como primera novela parecía interesante, así que me gustó leerlo y me lo leí en pocos días, en una semana, para lo lento que yo leo, bastante rápido. No sé cómo poner esto, pero bueno, El Príncipe de Maquiavelo me lo voy a ponerlo en no está. Siempre lo he visto muy sobrevalorado, El Príncipe de Maquiavelo, porque sí, yo lo estudié en su momento y tiene importancia dentro de la ciencia política, porque es el que empieza a hacer un análisis objetivo de la política como gestión del poder. Entonces hace un análisis objetivo. Hay muchísimo leyenda negra y mucho que se dice de Maquiavelo, que él no lo dijo nunca, pero me lo quise volver a mirar para releerlo, para tenerlo fresco, para hacer un análisis que creo que puede ser curioso e interesante de qué es lo que de verdad dijo Maquiavelo, qué es lo que no dijo Maquiavelo. Y bueno, lo dejo ahí. Si a alguno interesa, pues eso, lo haré, pero tampoco no ha sido la lectura de mi vida, la verdad. No es importante históricamente porque cambia ese paradigma, cambia y empieza la gente, o sea, hay ciertos autores que empiezan a ver lo político como un objeto que se puede estudiar con casos, con estudios de casos. Esto sí que fue bueno. La fosa de Wendy Lover, el libro de la fosa de Wendy Lover, eso fue buenísimo. La fosa de Wendy Lover es a partir de esta fotografía pequeñita que se ve aquí, hay una fotografía que pasa en un pueblo de Ucrania, a la afuera de un pueblo, en el que es uno de los pocos testimonios gráficos del momento exacto en el que se dispara contra judíos. Entonces, la cosa es que obviamente había muchas cámaras en ese momento, y los nazis hacían una labor específica de propaganda y querían difundir esas imágenes, pero no hay tantas imágenes de asesinato en ese momento, sino hay de las cámaras, hay de todo eso, sí, pero no del momento en el que muere. Está muy controlado en ese sentido. Entonces esta foto de repente la encontró Wendy Lover, que es investigadora en este sentido,
y lo empezó a investigar qué era esa foto, dónde había salido, quiénes son las víctimas, porque la cosa es que en la foto sale una mujer sujetando, están ahí una especie de, no son SS, son guardias de fronterizo alemanes, nazi, vale, o sea, ya no son SS, es decir, había otros de estos involucrados en la matanza, en el holocausto de las balas. Además hay milicianos ucranianos y además, por lo visto, también había algún civil por ahí. En fin, que había una cierta connivencia en un tema que es tabú en esos países de colaboracionismo con los nazis. Y aparte están disparando, en la foto es justamente el momento, con la pólvora se sale el humillo, en el que están disparando a la cabeza de la madre. La madre tiene sujetado en ese momento a un niño y a una niña, que a ellos no le disparaban para ahorrar balas, sino que caían con el adulto y por el propio peso de los adultos que iban cayendo, pues morían ahogados. Y este ensayo es sobre el proceso de investigación. ¿Quiénes eran las víctimas? ¿Quiénes eran los verdugos? ¿Qué ha pasado después? Si eso fue en ese pueblo y bueno, contacta con gente y tal. Y es todo el proceso de investigación. Y te cuenta también Holocaustos de las balas. Es un libro duro, es un libro también sobre cómo se hace una investigación de este estilo y cómo respondemos a las preguntas sobre memoria, cómo gestionamos el pasado y la memoria de ese pasado, ¿no? Después tenemos las claves de Egipto. Oh, qué bueno. La voy a poner en... Vale, es que lo voy a poner, no está mal, porque va variando. O sea, las claves de Egipto, este ya no me acuerdo dónde lo dije, pero en algún lado lo he dicho. Hay otro libro que ha sacado ahora Siruela, que es sobre cómo se descifró los jeroglíficos. Los jeroglíficos estuvieron sin descifrarse durante 1000 y pico años, o 2000 años, vamos, mucho tiempo. No éramos capaces de saber cómo qué decían los jeroglíficos. Había allí dibujitos, pero no sabemos qué decían. Y eso lo consiguió Champollion. Champollion fue un filólogo, estudioso de lengua, que consiguió llegar a traducir a partir de la piedra roseta, aunque después con otras cosas. La piedra roseta no fue tan importante al final, y consiguió traducir. Entonces este libro es para mí el ejemplo de ensayo, ¿no? Lo que a mí me gusta de ensayo histórico, me va a contar una cosa muy concreta que es puro conocimiento, pero que no me va a servir para nada en mi día a día, pero que es súper interesante. Entonces, cómo el libro tiene, por un lado te cuenta la biografía de Champollion, que a mí pues me interesaba entre poco y nada, y cómo consigue descifrar jeroglíficos. Las partes de biografía se hacen muy pesadas para mí, por eso lo pongo en no está mal, pero la parte de cómo se descifraba los jeroglíficos y después explicarte cómo funciona la escritura jeroglífica es muy muy interesante. Y por eso, bueno, sería un poco como que tenía partes que eran en buena elección, por lo menos, y la otra parte es que era muy tostón, por eso lo he puesto ahí. Pero es un libro muy interesante y un tema muy muy interesante. Después tenemos El lobo estepario, que sí que lo pongo en buena elección, porque el lobo estepario, haciendo esa división, precisamente lo que le critica, o sea, el lobo estepario le cuenta la historia de un tipo que él se dice que es un lobo estepario porque no es capaz de vivir y es solitario y tal, y bueno, crea como un dualismo entre saber jugar el juego de la vida y saber disfrutarlo a la vez de que no caer no dejarte llevar completamente por las pasiones y por el yo, y por otro lado estaría en la otra parte, que sería la del lobo estepario, que es un cínico que cree que todo es absurdo, que todo el mundo es absurdo y que solamente hay tiempo para lo importante. Precisamente lo que critica es lo que yo no encontré, me faltaron ciertos matices, aunque todo lo que te genera a ti ese libro, o sea, ese libro para mí es importante porque te provoca una conversación contigo mismo y con el libro, y el feedback que tú le vas dando continuamente a esa lectura de quién eres tú y de cómo afrontas tus problemas vitales, pues es lo que le da ese peso, ¿no? Sí, de hecho yo lo pondría, voy a subirlo. Yo creo que lo voy a subir. Sigo yo aquí con Meditaciones de Marco Aurelio. Yo creo que puede ser lo pongo en mes, porque las Meditaciones de Marco Aurelio creo que puede ser de los libros más sobrevalorados que hay. O sea, Marco Aurelio, aquí al final esto es un diario que él escribió para sí mismo, unas notas de cómo él afrontaba ciertas cosas, ¿no? Se hace estoico y en base a la disciplina estoica, a la doctrina estoica,
sobre cómo afrontar los problemas, sobre cómo hay que vivir acorde a la naturaleza de las cosas y del ser humano, pues se toman anotaciones como eso, a modo de diario, a modo de libro de ayuda o de diario de ayuda, de reflexión personal. Y el problema creo que ha sido llevarlo más allá de eso, como convertirlo en una especie de Biblia o de libro de autoayuda que nos va a servir para solucionar todo, y que aquí está realmente la sabiduría. Se ha dado como un halo a Marco Aurelio de fama o de gran sabio y emperador justo y tal, cuando pues no fue. O sea, tenía luces y sombras como todos los emperadores. Y entonces ese gran halo, esa cosa, tú lo lees. Primero, no es la lectura más fácil porque tienes que tener un contexto. Tienes que saber algo de estoicismo para poder situarlo. Tiene que ser al menos una edición que esté bien anotada y que esté... Sí, tiene que estar bien anotada. Es que yo no sé cuál tengo. Creo que lo tengo en Granada. Pero bueno, que tiene que estar bien anotada para que cada uno de los de estos, cada uno de los pasajes son como una especie de... como aforismo. Pues cada uno de esos lo sepas a qué se está refiriendo, lo contextualices y veas como, vale, la tríada que hace él de cuerpo, alma, mente, creo que era, no me acuerdo, pero era así. Para mí, lo que ha hecho que sea ahora tan conocido o tan seguido y tan bestseller es que es verdad que el estoicismo es una corriente filosófica que tiene una parte práctica muy muy grande. Y es esa parte práctica ahora es lo que hace que sea muy trasladable en la actualidad, porque ayuda, y es una parte importante de esa filosofía, es cómo afrontar los problemas. Entonces, te ayuda en tu día a día, y algo que puedes traértelo. O sea, si te pones con yo qué sé, el epicureísmo o los principios platónicos, no sé, no tiene tanto, ¿no? Pero no puedes traértelo a tu día a día, pero esto sí. Entonces, esa mezcla de convertirlo en manual de autoayuda junto con toda la fama que ha cogido, y pues todo lo que le ha añadido también la película de Gladiator a la figura de Marco Aurelio, como ese, ¿no?, emperador justísimo y gran sabio de la antigüedad, creo que le ha hecho mucho daño, la verdad. Y aunque el problema realmente será nuestro, de pedirle cosas que no están, y que tampoco mejora la pretensión, porque en ningún momento ese estaba orientado a que se publique. Y llegamos aquí de ¿por qué se rompió Estados Unidos? De Roger Senserrich, que Roger Senserrich es un politólogo del grupo de Politicum. Aquí en España es famoso en ese grupo de politólogos que han acabado mucho, pues, las tertulias de la Sexta y eso, las tertulias políticas. Y la cuestión es que aquí él vive en Estados Unidos, él trabaja en Estados Unidos como politólogo, como asesor político, y hace un análisis en ese libro muy muy bueno de por qué se rompió Estados Unidos, en el sentido de la polarización. ¿Cómo hemos llegado a Donald Trump? Su tesis es que Donald Trump no es una anomalía, sino que es la consecuencia de una deriva que ha ido tomando por el propio sistema político, por el sistema de los medios de comunicación allí, por el sistema de financiación, en fin, por una serie de cuestiones que, por su propia historia de Estados Unidos, con la esclavitud, con la segregación después, y que es como la consecuencia de, al final, se ha llegado a esto. Es verdad que han hecho falta muchos factores que son pura suerte o son azarosos, pero cabía la posibilidad porque había un sustrato, ¿no? Te hace un repaso de toda la historia de Estados Unidos a nivel electoral, que ha ido pasando en cada una de las elecciones, pues las más determinantes, cómo ha ido cambiando la perspectiva de qué es la Constitución de Estados Unidos y qué es lo justo por parte del Tribunal Supremo, cuáles han sido las distintas coaliciones electorales y cómo ha ido todo eso girando para que se llegue a este punto. Decir que esto se publicó justo antes de que ganara Trump la elección. O sea, se publicó los meses de antes, ¿no?, aprovechando la campaña, y ahí está gobernando otra vez, y esta vez con mayoría, porque en la vez anterior lo consiguió sin mayoría de votos. Quiero decir, no tenía la mayoría de los votos, no fueron a Trump, fueron a Hillary Clinton, pero perdió. Pero ganó. ¿Por qué? Por el colegio electoral, por todo esto, ¿no? Por la sobrerepresentación de las zonas rurales. Y esta vez sí que ha ganado. Y ha ganado con una mayoría de votos. Hay una población de los votantes, la mayoría cree que Donald Trump debería gobernar en vez de, en este caso, pues, se va a presentar contra Kamala. Y te analiza eso. Y la verdad es que es especialmente bueno. O sea, está muy bien escrito, muy didáctico. O sea, entra en temas de análisis
politológicos muy interesantes, pero lo hacen muy actual, ¿vale? Y ahora pues viene Pedro Páramo. Pedro Páramo es un premio Nobel como un demonio. Pedro Páramo de Juan Rulfo. Lo he leído hace poco porque como era la de esta de Netflix, habían sacado la serie de Netflix, es una peli corta, pues porque iban a sacarlo y por eso me lo he leído. Y además es espectacular. Por eso lo pongo en premio Nobel. Quiero leerme también El Llano en Llamas de Juan Rulfo. De hecho hay una, por si alguien lo ve esto y me lo quiere regalar en Navidad, hay como un tomo, un pack que vienen las 3 obras principales de Juan Rulfo con la bandera de México, cada uno de un color, chulísimo. Bueno, pues Pedro Páramo es realismo mágico a la mexicana, cuenta la historia de Juan Preciado que va a Comala a conocer a su padre, que no lo llegó a conocer, a Pedro Páramo. Pedro Páramo es un cacique y que a través de la historia de ese cacique y de esa Comala y cómo Juan Preciado va conociendo un poco su pasado, la historia de su padre, nos mete en la historia del caciquismo en México, en un mundo de violencia, de revoluciones, de que no hay, de quién tiene el control y quién tiene el poder y cómo se ejerce ese poder. Y todo eso también es la forma, ¿no? Es como una multiperspectiva en cuanto a... No sé, me ha dado hoy por esa palabra, ya lo he dicho 2 o 3 veces. En cuanto al narrador, hay muchos narradores diferentes. Te va cambiando quién te lo está contando, te cambia el momento temporal. O sea, es un follón, pero que después empieza a encajarlo. Y ese follón tiene sentido, porque a ti te meten un extrañamiento que cuando tú vas leyendo vas diciendo no tengo ni idea de dónde estoy, qué me estás contando, qué es esto, y tienes que ir poco a poco descubriéndolo. Es extremadamente corto, me parece la puerta de entrada perfecta al realismo mágico. Es que es muy difícil de explicar porque el realismo mágico no se puede explicar, o sea, es una sensación, es un ambiente. Para mí, te traslada el ambiente, esa imagen que tenemos de esa Comala, ese tipo de paraje seco mexicano, ¿no? Y esa crítica tan fuerte que tiene. Es absolutamente espectacular. Si queréis entrar en novela de este estilo, me parece una forma buenísima, porque es que además son 120 páginas. No lo voy a dedicarle mucho, lo voy a poner en mes, que es Tauroética de Fernando Savater. Es una recopilación, creo que sea más interesante. Es una recopilación de artículos que Fernando Savater, filósofo, publicó a raíz de que en Cataluña iban a prohibir la tauromaquia o las corridas de toros, porque no se prohibieron todos los festejos taurinos, solamente las corridas de toros. Entonces se prohibieron las corridas de toros y a raíz de esto él hizo una serie de artículos de prensa, analizando el derecho de los animales y el derecho concretamente si debían existir o no las corridas de toros. Yo me lo he leído junto con otro libro que me lo leí en su momento, que son El fin de la fiesta, de Rubén Amón, porque quería hacer un vídeo sobre toros. O sea, vamos a hablar sobre las corridas de toros, seriamente. Y cuáles son los argumentos que están sobre la mesa y cuál es la cuestión sobre esto, ¿no? Y quería hablarlo y para eso, pues bueno, quería leerme estos 2 libros y la verdad es que se me ha dejado un poco porque los argumentos al final entra en un liberalismo amoral, por decirlo así, donde lo que entra es tipo el liberalismo de Robert Nozick, que es como que cada uno decida, o sea, al final que sea legal las corridas de toros y que cada uno decida si quiere ir libremente o no, y entonces tú estás en contra, pues me quedo en mi casa y no voy, y si quien está a favor, pues sí va, y al final que libremente se vaya acabando con la fiesta o no, lo cual para mí tiene varios problemas importantes, porque hay cuestiones que son absolutas. O sea, yo puedo ser gradual en cuanto a derechos en ciertas cuestiones, pero no puedo ser gradual en, por ejemplo, vida o muerte. Quien está vivo no está muerto y quien está muerto no está vivo. No hay un proceso, ¿no? Y en ese sentido hace que ponga a la misma altura un punto de vista que el otro, y creer que puede ser neutral en esto, y que si
O sea, si yo no puedo ser neutral en cuanto a las corridas de toros en el sentido de, como Estado, como legislación, no puedo decir que cada uno decida, porque el que cada uno decida ya implica una posición. Implica la posición muerte al animal, la muerte del animal compensa por un festejo taurino, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, bueno, creo que había problemas con ese argumento, pero bueno, me parece más interesante el del fin de la fiesta, la verdad. Lo he puesto ahí. Tampoco me ha cambiado la vida, ya haré un vídeo sobre él. El viaje del anillo de Eduardo Segura, un libro, es la tesis doctoral del doctor en filología inglesa Eduardo Segura, de la Universidad de Granada, que analiza El Señor de los Anillos, o sea, él hizo la tesis analizando El Señor de los Anillos, ¿vale? Y entonces, pues, es maravilloso leerlo, porque te explica la profundidad y el trasfondo de una persona que conoce y que ha estudiado y que sabe explicarlo, la profundidad y todo lo bonito que hay en El Señor de los Anillos. Entonces, por eso también esta relectura fue tan buena, porque me había leído este libro antes y lo hizo todavía más, que supiera sacar lo que había detrás de cada frase y ver que la parte para mí importante no es tanto pues yo qué sé, la pelea con no sé quién, sino los momentos que tienen de pausa donde están hablando, por ejemplo. Por eso este libro te lo explica absolutamente. Hay partes del viaje del anillo que no es, que tampoco tenemos que aquí hacernos, ¿no?, totalmente devotos, porque al final es una tesis sobre una obra literaria, y entra en que si el narrador de este punto, o sea, hay una parte académica en esa tesis, y esa parte a mí no me interesaba tanto. Obviamente me gusta conocerlo, ¿vale? Hay distintos narradores, el tiempo puede cambiar, hay viajes temporales, o el tiempo va variando, mejor dicho, según la narración y eso, pues bien. Pero claro, eso a mí, por ejemplo, no me interesaba tanto. Como esta es vida de los 12 Césares, de Suetonio. Suetonio escribe durante el segundo siglo II o siglo III después de Cristo. Escribe biografía de los 12 primeros Césares, que no 12 primeros emperadores, porque el primero es Julio César, que no fue emperador. Y hace una biografía. Esta es en vida de los 12 Césares. Se basó después Robert Graves para hacer Yo Claudio. Y Yo Claudio lo que hace es en vida de los 12 Césares, lo que hace es esa biografía, cogerla como una... Básicamente Suetonio lo que estaba haciendo, él trabajaba para Adriano, y lo que está haciendo es recoger todo lo que ha ido escuchando, porque todavía había gente que había vivido en momentos en los que esos césares gobernaban. Te cuenta la historia de Roma, te cuenta la biografía de esos césares, pero desde un punto de vista bastante salsero, por decirlo así. No me sale una palabra más técnica, lo siento. Porque entra mucho en las anécdotas, en lo terrible que era Nerón, y entonces, yo qué sé, en cómo comía... ahora se me olvidó el nombre. Galba, no. Vitelio, cómo comía, ¿no? Y estas cosas de no sé quién se acostó con su madre, o mandó a matar a esto, y tenía una sala para la tortura y mandó a torturar no sé cuánto, y después todas estas cosas truculentas y un poco anécdotas de lo terribles que eran los emperadores. Claro, todo esto era un ejercicio de propaganda, y porque después los hechos históricos contradicen muchas veces todas esas leyendas negras que se han ido generando alrededor de todos estos emperadores. Y fue muy muy chulo leerlo, por eso lo he puesto en premio Nobel, primero porque te cuenta cosas que son chulas de leer, bien. Después, porque hay cosas que él da por sentado a la hora de narrarlo, da por sentadas que tú lo sabes, porque está hecho para ciudadanos romanos. Y hay cosas que nosotros ya hemos perdido y que no sabemos. Y hay otras que nosotros ya las conocemos, y cuando él las cuenta, él las da, no las da por sabidas, o hay errores o hay cierta confusión, y después ya sabemos que ya se ha demostrado que fue de una manera o de otra, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho, porque yo a la vez, cada emperador iba leyéndolo a la vez que veía una de las charlas de Eva Tobalina, que es una historiadora que da charlas sobre... tiene muchas charlas de dos distintos emperadores. Hay miles de información y vídeos sobre cada uno de los emperadores, pero bueno, a mí me fue bien escuchar a esta mujer, que lo explica muy bien. Cada uno de los emperadores, que de verdad, que de mentira, es lo que se cuenta y todo esto. Y yo fui anotándome... El libro está completamente pintarrajeado, porque fui anotándome en cada momento a qué se refería, o qué había saltado, porque los nombres Suetonio los dice de una manera diferente a como nosotros los conocemos. Por ejemplo, le da poca importancia a hechos que después sí que fueron relevantes, que fueron lo determinante. Y me gustó mucho un poco vislumbrar ahí, en la maraña de todo lo que te cuenta, que es cómo se convirtió la República Romana en Imperio Romano, y cómo se constituyó la figura del emperador.
todo eso, ¿cómo se hizo? Al final ahí hay una dinámica de agentes políticos que tienen distinto peso y distinto poder, y cómo va perdiéndose en favor de una única persona que consiga aunar todas las instituciones en su persona. Y fue una experiencia, vamos, lo disfruté cada uno de los capítulos, porque está dividido en cada uno de los emperadores, es una pasada. La metamorfosis de Kafka. Esto es raro también, igual que el proceso. Que Kafka es muy raro, es que es rarísimo. Pero es menos raro que el proceso. Lo que pasa es que por la temática no me llamaba tanto como el proceso, ¿no? Pero bueno, la metamorfosis sabéis que es, aparece un día, se levanta convertido en un bicho. Y entonces empieza un proceso, el bicho, ¿no? al levantarse, donde su vida cambia completamente. Empiezan a verlo diferente, su familia empieza a verlo diferente, todo el entorno, y empieza a comportarse hacia él diferente. No se sabe muy bien a qué se refería Kafka con toda esta movida de la metamorfosis, si era una metáfora. Yo he visto análisis literarios en sí, que creen que tiene que analizarse desde su propio punto de vista literario. O sea, estamos hablando de Kafka tiene la metamorfosis, tienes que analizarlo y disfrutarlo como obra en sí, sin intentar buscar mayores significados o otros significados. Como de por sí es un cuento, es una historia corta que consigue meterte en esa angustia. Ese extrañamiento al principio, después esa angustia de cómo se siente, ese coraje o ese odio, ese coraje hacia el comportamiento que tiene hacia el bicho, ese final que tiene, y después sí que puedes encontrarle cada vez más. Sobre todo es muy fácil conectar con esa obra si te sientes excluido de alguna manera, me parece, y puedes encontrarle significados si sientes algún tipo de sentimiento de que estás sometido de alguna forma al sistema, que está un poco quemado, ¿no? Y también de esta obra que ha ganado mucha fama con el tiempo y se ha ido metiendo cada vez más en esos imprescindibles, porque es muy corta, entonces es muy accesible, porque al leerlo no es difícil en absoluto de leer, y porque creo que tiene mucho recorrido. Es una de estas obras que tú la lees, te la lees fácil, y es de las que empiezas a sacarle pensamientos más y más. Esas obras como el Lobo Estepario, de las que tiene un feedback muy importante por parte del lector, como Cosmópolis, por ejemplo. ¡Ey! Hola, Clarita. Después tengo aquí Madame Bovary. Yo la voy a poner en buena elección, no la voy a poner en premio Nobel, porque Madame Bovary me gustó mucho. O sea, la cosa de Madame Bovary como historia me le gustó mucho. Es un culebrón absoluto. Después tiene ese punto de realismo, o sea, leerlo es muy bonito de leer, muy bonito. Está todo muy bien escrito, muy bien pensado. Pero Madame Bovary es un culebrón y te lo tienes que tomar así. Tienes que tomártelo como una historia que quieres pasártelo bien y quieres ver qué es lo que sucede. No te está analizando... yo personalmente sabéis que me gusta más lo que tenga una connotación histórica, política o lo que sea. Y esto no lo tiene tanto. A mí me gustó mucho leerlo porque lo leí con Marieta. Entonces lo leímos los dos como... si te pones a ver la Isla de las Tentaciones juntos, ¿no? Para comentarlo y para ir diciendo, Dios, ¿has visto mismo lo que está haciendo aquí? O es que más en esto, ¿qué harías tú? O qué es lo que... ¿Tienes razón Emma o no? Aquí están justificados estos cuernos, estos no están justificados. Eso sí que nos gusta mucho. Y después, eso ya es mío, el hecho de... Bueno, además cuando lo hicimos grabamos el vídeo de Madame Bovary, que lo disfrutamos un montón y fue una experiencia muy chula. Y Madame Bovary, cuando es de nuevo, empieza a sacarle cosas, sobre todo si lo conectas con el Quijote, ¿no? Como si el Quijote desmontaba la novela de caballería, se supone, Madame Bovary desmonta las novelas de romances, ¿no? Y lo que hacía era, pues, creo que salió interesante la conversación con Marita en el vídeo, el tema de las desilusiones y el tema de no saber afrontar la realidad, ¿no? Es al final, pues Madame Bovary, como en el Quijote, también va contra el idealismo y con no saber gestionar la realidad. Y eso me parece que también, aparte de lo bonito que es la novela, lo bien que está escrito, lo interesante que se hace, esa reflexión que tenía me parecía realmente interesante, porque además llevarlo a través de una persona que está buscando todo el rato romances, a mí por lo menos me conectaba con gente que conoces y gente que sabes que lo ves y dices, pero ¿qué clase de decisiones estás tomando en tu vida? Entonces, pues bueno, por supuesto siempre es más fácil ver
como es la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, pero bueno, me encantó la experiencia de leerlo y totalmente recomiendo Madame Bovary. De aquí nos vamos a... Adiós señor Chips. Adiós señor Chips de James Hilton. No, tengo que ponerlo en buena elección. No voy a ponerlo en premio Nobel, pero no está mal, porque sí que me gustó más que los que están en No está mal. Adiós señor Chips tiene un punto naif, ¿no? Inocente, un poco. Es un libro fácil, muy fácil, muy cómodo. Es una historia muy sencillita y muy blanca, pero le voy a poner no está mal porque no llega al nivel de otras cosas, ni siquiera al nivel de Horizontes Perdidos. Pero sí que tiene el punto de novela cómoda. Te lo lees muy cómodo, muy a gusto, te sientes en un sitio agradable, en un sitio acogedor. Tiene un punto de melancolía y hay un trasfondo en esa novela de James Hilton que le da ese toque. Lo veo muy para leerlo en Navidad, de hecho, esta novela. Y bueno, cuenta la historia de por si alguien no lo sabe, Adiós señor Chips cuenta la historia de un profesor, el señor Chipping, que ve cómo es profesor de un colegio privado en Inglaterra y ve cómo pasan generaciones y generaciones y fue profesor del padre, del hijo y después del hermano, del nieto, lo que sea. Y ve que se pasó el tiempo, entonces es un profesor muy entrañable, que además le pilla en medio de la guerra. Y si eres profesor, pues te motiva mucho. Me parece que esa figura del profesor como docente que explica teoría pero que también te motiva. Aquí se refuerza mucho. Y después hay como en cada frase del señor Chipping hay como una cierta melancolía, que hay unos ojos, a través de esos ojos que han visto cosas ya y que sabe cuando un chaval de 14 años le dice lo que sea, o se ríe tal, y el otro se ríe, pero ya no se ríe igual porque no son los mismos ojos del chaval de 14 años que el de el señor Chips, que ha pasado ya por cosas. Entonces, pues, ese punto lo tiene. Yo sí que, es que no sé. Es que yo que sí que lo disfruté. Obviamente no es una novela de la categoría de grandes novelas de la historia que te van a explicar el mundo, pero sí que te hacen sentir bien y sí que te explican cosas del día a día, ¿no? De cómo es la vida y cosas que son importantes. Sí, por eso sí, buena elección. Esta la voy a poner aquí, sobre la libertad, de John Stuart Mill. John Stuart Mill te hace un análisis sobre la libertad. Te hace un análisis sobre qué tipo de libertad tenemos que tener en vida, ¿no? En las sociedades. Hasta dónde tiene que llegar el Estado y en qué se tiene que meter la sociedad y el Estado y en qué no. Lo hacen desde un punto de vista muy primario. O sea, todavía no se había desarrollado el liberalismo más allá de... O sea, mucho más, ni por supuesto nada el libertarismo. Pero sienta las bases de la tolerancia, básicamente. Sienta esas bases de que no tiene mucho sentido poner límite a cómo es la forma de vivir de cada uno en su ámbito privado, y hace esa separación entre el ámbito público y el ámbito privado, y donde el ámbito privado yo puedo desarrollar lo que yo creo que es justo y lo que yo creo que es la buena vida, y tengo derecho a buscar mi felicidad a mi manera, y que sin que haya esos juicios, que claro, los juicios sobre todo religiosos y sociales se mezclaban mucho con los juicios, con el juicio político y con la ley, del tipo no beber o bueno, por supuesto nada que sea hereje, cosas así, ¿no? Entonces esa libertad se la defendí. Y lo importante de esta novela, o sea, de este ensayo, es que sienta las bases de la defensa de la libertad, y lo hace en un momento en el que eso no es fácil, y entonces pues de nuevo una persona que piensa diferente en un momento en el que no se llevaba eso. Sin embargo, no es lo más fluido del mundo, ni me cambió tampoco, lo hice más por una cuestión de estudio que por eso lo he puesto en no está mal. El jugador de Dostoyevsky, no me gustó absolutamente nada. He sido lo único que he leído de Dostoyevsky, no he leído más, y ya me meteré en otras cuestiones de Dostoyevsky que se supone que son mejores, pero el jugador no me gustó nada. O sea, lo entendí, sé lo que me estás contando, pero es que me da igual esa historia. Lo del tipo, es un tipo que está en un casino en el siglo XIX, esta típica Europa de los grandes imperios, y donde hay un poco de aristocracia mezclado con generales, con gente huida de revoluciones, todo mezclado allí en un casino. Creo que no es Mónaco, Suiza, puede ser, pero no me interesa la historia, nada. Entonces la verdad es que se me quedó un poco, digo, bueno, ya en otro ocasión lo intentaré con otra cosa de Dostoyevsky, pero es que no me gustó nada de él. Los relatos amoríos suyos, es que en realidad tampoco no me llamaba la atención.
El muro invisible. Yo lo voy a poner aquí, no está mal. El muro invisible, también del grupo político, es un ensayo sobre las dificultades para ser joven en España. Pero hay cosas que son extensibles al resto del mundo. Y el muro invisible lo que viene a decir es, vamos... Con datos te dice por qué es peor ser joven ahora que hace unos años. Porque cuando ahora no es que los jóvenes no quieran trabajar, es que vivimos en un victimismo, ¿no? La generación como era blanda, no era de cristal. La generación de cristal no es de cristal. Hay unos datos objetivos que es que nosotros vivimos peor de lo que vivieron nuestros padres. Las oportunidades económicas que tenemos son menos. No hemos conocido el periodo de crecimiento que ha conocido la edad de mis padres, ¿no? Y entonces esos datos de cómo hay más paro temporal, o sea, más paro, perdón, en la población joven, de menos de 35 años, cómo hay mayor tasa de temporalidad, la mayor de Europa, de hecho, cómo el desempleo ataca especialmente a la población joven, como la destrucción de empleo también, los tipos de empleos que se crean, como el sistema el sistema laboral beneficia el que lleva más años aunque sea menos productivo, por ejemplo, cosas así. Pues todo esto te lo demuestra con datos, te lo explica, te lo muestra con datos. Yo me lo compré porque me había comprado el de La urna rota, que me parece uno de los libros más interesantes para entender el sistema político español y los problemas que tenemos, para alguien que no esté metido en el tema, o sea, alguien como lector que tiene curiosidad. Está muy bien explicado y te da un análisis muy bueno de cuáles son los problemas que tenemos en España y por qué eso, ¿no? Y esto está hecho a enfocar a los jóvenes, por eso también lo compré, pero lo compré antes de empezar, bueno, cuando estaba estudiando la oposición. Entonces en ese momento dije, no creo que leer sobre el porcentaje de paro en España a la vez que estoy con la oposición sea lo mejor que puedo hacer para mi salud mental. Y no, por eso lo dejé aparcado y lo he leído ahora, lo he recuperado después de mucho tiempo. Y ahora ya sí me encontraba yo con mi tranquilidad espiritual como para poder ponerme a leerlo tranquilamente. Y ya me quedan 4. Bueno, Tratado sobre la tolerancia de Voltaire. Tratado sobre la tolerancia de Voltaire me decepcionó bastante porque creía que iba a ser una cosa que yo iba a salir tolerante del todo de aquí, después de leerlo, y la verdad es que no. La verdad es que nada de nada. En cuanto a lectura, bastante pesado, se hace muy pesado. Entiendo la importancia histórica, pero no. Lo contextualizo rápidamente. Jean Calas, un tipo, el padre de un muchacho que se suponía que era católico y el padre se suponía que era hugonote, puede ser. Vamos, no era católico. En Francia es acusado injustamente, se supone, después se demostró, de que había matado a su hijo por ser católico. Básicamente había todo un movimiento desde la monarquía francesa para que el catolicismo prevaleciera, y entonces pues había una limpieza básica. Y a Jean Calas se le acusó, se le torturó y se le mató injustamente. Voltaire estaba en contra de todos estos fanatismos religiosos, especialmente del católico, y entonces empieza a ejercer, escribe distintos una compilación de ensayos, de textos, defendiendo la tolerancia religiosa en ese momento. Y a mí lo que me parecía interesante de esto, aparte de la argumentación, que entra un poco en la misma argumentación que después entraría John Stuart Mill, de que no tiene mucho sentido que ahora digamos que esto es la verdad y que esto es lo justo y que esto tiene que ser así, sí o sí, y si no lo haces te voy a matar o te voy a condenar, porque lo que ahora consideramos como normal en la sociedad, en el futuro puede no serlo, igual que antes había cosas que se consideraban lo correcto en la sociedad y después se cambió de idea. Entonces no puedes imponer tus principios y tus creencias sociales al resto, tienes que cada uno busque su propia felicidad en el ámbito privado, ¿no? Y la cuestión es que aquí me parecía muy interesante porque Voltaire hace lobby, ejerce lobby, uno de los primeros ejercicios de lobby, ¿no? Que están así recogidos, porque escogió y escribió cartas haciéndose pasar por la mujer del Jean Calas, por haciéndose pasar por el hijo también, por distinta gente, para ejercer presión en los cargos y decir, hacía como poniendo unas cartas muy dramáticas, y eso lo mezclaba con artículos de opinión en los que daba argumentos de por qué eso no tenía sentido, que todo este proceso y toda esta concepción de la intolerancia religiosa. Por eso es interesante, y por la defensa y por lo que supuso después. Como lectura, bastante fea, no tan mal, pero porque el punto no me interesaba, pero tampoco me motivó mucho.
Canto yo y la montaña baila, lo voy a poner en premio Nobel porque me parece muy interesante cómo hace Irene Solá, cómo se inventa algo. De nuevo, es extremadamente difícil. Quien ha intentado crear algo sabe que es muy muy difícil hacer algo que no se ha hecho antes o que se ha hecho poco. Yo por lo menos no lo había visto tanto, ¿no? Había gente que ha visto como una especie de realismo mágico a la catalana. Irene Solá aquí lo que hace es, en un pueblo de los Pirineos catalanes, coge en cada capítulo te habla alguien en ese entorno. Te habla una persona, te habla una madre, te habla después la hija, te habla el hermano, pero también te habla la montaña, te habla una nube, el ciervo, cosas así, ¿no? Y entonces pues te vas haciendo un poco la idea de qué es lo que ha pasado en esa zona durante muchísimos años y cómo lo ve cada uno. Te pone en perspectiva de cómo ve, ¿no? Al final lo que nosotros damos importancia y cómo eso lo pones en la perspectiva temporal de lo que es una montaña y cómo ha visto en la montaña el paso del tiempo. Me parece que está muy bien escrito y es muy sugerente y te lo bebe esa novela. Si queréis leer algo en catalán, es muy accesible leerlo en catalán. Pero también tiene altibajos porque las partes, para mí de estos favoritos del capítulo en el que habla las nubes, pero las partes en las que hablan los seres que no son humanos, el resto de narradores, cuando no son humanos, son los que más brillan y los que ese realismo mágico es como que está reluciendo y tiene un punto sugerente que no lo tiene cuando hablan las personas, que para mí bajaba el nivel. Pero aún así, me encantó leerlo. Cuando sea, pues leeré el nuevo que ha sacado. Estando en Soria, pues tiene un poco... O sea, Miguel Delibes es como... No tiene nada que ver con Soria, pero es muy de campo, ¿no? Castellano. Y por eso me leí ahora no veo aquí el nombre y se me ha olvidado. Los Santos Inocentes. Los Santos Inocentes de Delibes, que cuenta la historia de lo que sucede en un cortijo, donde hay, pues bueno, gentes varias. Está el señorito, están los criados, están los vecinos, y cuenta cómo ellos viven en esa... Es una crítica a esa España rural, de ese momento, de ese cortijo del señorito que inútil, que cree que tiene una posición superior, los criados y el resto de gente, de los trabajadores de allí, que ellos creen que tienen una posición inferior, esa pobreza, esa sequedad, falta de, no sé, esa sequedad del terreno y de la zona que se transmite a los que están, a los habitantes, pero que no terminan de... que no permite tampoco salir de allí, pero a la vez Delibes crea una cierta belleza en la flora que hay, en la parte natural que hay, en la conexión entre la inocencia o los seres más inocentes, por el tipo que aparece aquí en la portada, entre los seres más inocentes y los que no, y la naturaleza, y cómo ellos sí son capaces de ver un mundo y una verdad que los otros no. En fin, pero también igual que cuando te da vi la colmena o leí lo del campo de Castilla, me impacta en cierto sentido porque estoy aquí en Soria y la visión de Soria es muy concreta. Y entonces cuando tú eso lo ves, dices, Dios, que esto se escribe hace 50 años, y las imágenes son las mismas, pero tampoco me mató, la verdad. No es una cosa, por eso he puesto tan mes que me dejó. Para todo el bombo que se le da, yo no me esperaba otra cosa que no encontré aquí. Por supuesto, culpa mía, pero Madrid de Andrés Trapiello lo tenía mi padre por allí. En Granada bajé, lo vi, y como ahora estamos cerca de Madrid y hemos bajado varias veces, pues quería verlo. Es la visión de Madrid, la historia de Madrid y la visión de haber vivido en Madrid de Andrés Trapiello. ¿Te interesa la figura del escritor Andrés Trapiello? Perfecto, míratelo. Yo personalmente no estaba tan interesado, entonces las partes que me habla de cómo Madrid ha ido cambiando y sobre todo la parte más de monumentos y calles concretas de Madrid, pues sí me interesaba más. Las de la vida de este señor, pues no tanto, y su visión de cómo él vivió el irse para allá siendo joven y eso, pues no tanto, no me mataba, por eso pues lo pongo. Y por último, una lección olvidada de Guillermo Altares, que lo voy a poner en buena, porque Guillermo Altares es
periodista, el jefe ahora de la sección de cultura del país. Yo lo conozco porque sale en la tertuliana en el programa de La Cultureta, que escucho religiosamente cada semana. Entonces, un podcast que os recomiendo muchísimo. Y bueno, él es periodista, él ha estado en zonas de guerra. De hecho, no es periodista de guerra, pero estuvo en Kosovo, ha estado en Afganistán, ha estado por distintas partes de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia, en fin, que tiene mundo el tipo. Y entonces cuenta en una elección olvidada como momento, una selección completamente subjetiva de lo que a él le gusta y lo que a él le llama la atención, de los temas que a él le llaman la atención. Ese momento concreto de la historia de Europa. Que al final, el único punto que tienen en común es que se han desarrollado todos en este espacio geográfico que es Europa y explicando. No creo que intente dar eso de una lección olvidada. No creo que intente dar una explicación del mundo, ni que quiere dar. No quiere dar una lección de qué es en lo que te tienes que centrar ahora. ¿Por qué estamos mal en esto? ¿Por qué estamos bien? ¿O por qué Europa es no sé qué? No es así. Es más, como al final, pues los que estamos aquí. Estamos conectados, llevamos con los mismos problemas y conectados desde hace siglos, que no vamos a poder separarnos tampoco porque estamos todos interrelacionados. Y como hay cosas que han pasado antes y que ahora creemos que nuestros debates son completamente originales y que nunca se han dado, o que nuestros problemas actuales son... Eso no se han dado nunca, y nunca ha habido inmigración, jamás. Siempre ha habido... Las fronteras estaban como estaban ahora. Siempre ha habido Estado y el Estado siempre ha sido así, o las cosas siempre, no sé, esto de creer que este sesgo de confirmación que tenemos todos, porque en lo que hemos nacido es lo que damos como normal, y no nos cuesta más salir de ese marco en el que hemos crecido, que cuesta mucho más salir que entrar en uno nuevo. Entonces él coge y te da contándote cosas de la historia de Europa, por ejemplo, las pinturas de las cuevas francesas, las pinturas rupestres, de cómo cambia completamente la perspectiva sobre qué es la historia del arte y cómo eran los seres humanos antes, y cómo cambia lo que se entendía en ese momento, de en qué momento nace la simbología, ¿no? Y el ser humano como ser que es capaz de ver algo más allá de lo meramente material, empezar a pensar en conceptos simbólicos. También habla de Otzi, del hombre de las nieves que se encontró en los Alpes y que está expuesto. Y empieza a contar de distintos puntos. Habla de Nerón, habla del terremoto de Lisboa, mete nazi, porque al fin es como una recopilación de todo lo que le interesa a Guillermo Altares, que claro, si lo escuchas en la radio, pues esos son los temas que le interesan. Coge eso, habla de Ceausescu, de la caída de Ceausescu. Él coge todos esos temas y te cuenta una recopilación subjetiva de momentos, no en plan grandes momentos estelares de la humanidad como Zweig, sino de cosas concretas que pasaron aquí, y que al final el único punto que tienen en común es que han pasado aquí y que seguimos siendo las mismas personas, los mismos seres humanos, no estamos mucho más desarrollados a nivel genético, ni evolutivo, ni nada, y que seguimos muchas veces con los mismos problemas, creyendo que estamos diciendo cosas originales, y sin embargo pues somos parte de un proceso que lleva dándose desde hace miles. Y con eso quedan todas clasificadas. Y bueno, pues parece... O sea, había más buenas elecciones que malas elecciones. Y todas estas de aquí arriba la ordenaré ya más tranquilamente en un vídeo con las mejores lecturas del año. Esa que pone premio Nobel la ordenaré para decir las que más me han gustado y las que... Porque yo creo que... Sí, ya está bien así. Pero eso ya la ordenaré en un vídeo más concreto. Y sin más, me voy a cenar. Muchas gracias a los que habéis pasado y habéis estado ahí, habéis saludado y eso, muchas gracias a todos. Y nada, que no sé, ha sido, al menos he aprendido cómo se programa todo esto. Así que ya está, esto ha sido todo. He querido coger todas las lecturas que había leído este 2024. Al final, pues mira, han sido un número más o menos interesante, no está mal, creo que he ido seleccionando, estoy contento con lo que he ido eligiendo y ya está, y ahora pues a ver 2025 cómo viene. Un saludo, gracias por estar ahí y nos vemos.